Bueno, y ya ha llegado a nuestro estudio nuestro querido Roberto Munita, que está con nosotros para hacer análisis. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿y tú, Carla? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acá esta mañana, Por supuesto. de día lunes. Roberto, a ver, partamos por lo que nos convoca en Chile, porque también hay tema en Argentina, etcétera. Pero la renuncia de Giorgio Jackson. Esperada renuncia. Algunos dicen que se demoró mucho. Para otros fue sorpresivo. Yo reconozco que para mí fue sorpresivo. Yo pensé que, ya que el ministro había aguantado tanto, yo pensé que iba a aguantar más. Y que el presidente Boric no iba a querer sacarlo aún, porque sabíamos que tarde o temprano se iba a tener que ir un ministro que no estaba bien evaluado, que no se relacionaba mucho con otros actores, con la oposición, etc. Pero yo pensé que el presidente Boric lo iba a mantener un tiempo más para no mostrarse cooptado por la oposición. Sí. Recordemos que el Partido Republicano había anunciado una acusación constitucional. Sí. La UDI antes había dicho que si el ministro Jackson se mantenía en el gobierno, no contaran con ellos para ninguna reforma, para sentarse a la mesa. Entonces, de alguna forma existía el riesgo de que el presidente estuviera siendo visto como un como monitoreado, como títere en el fondo. Como títere, claro, manipulado en el fondo. Manipulado en el fondo por la oposición. Y la reacción siempre de los gobiernos frente a esas acciones es endurecerse. Obvio. No, aquí nadie me pautea, yo tomo las decisiones. Pero yo creo que lo que marcó fue efectivamente que calcularon, sacaron las cuentas. Y los votos daban. Y los votos daban. Sí. Entonces, para un político joven como el ex ministro Jackson, estar 5 años fuera de la política, porque acuérdense que esa es la sanción. Si a un ministro lo acusan constitucionalmente y se aprueba, pierde el cargo y se va 5 años sin poder ejercer ningún cargo público. Claro. Ni en el Ejecutivo, ni en el Parlamento, ni en una municipalidad, nada. Entonces ese era un costo demasiado alto para alguien como Jackson. Claro, y no olvidarnos que la carrera de Giorgio Jackson fue muy política siempre. Y él, de hecho, iba a ser el candidato presidencial, ¿no? Sí. Antes que Boric. Y el tema eran los años de él, ¿no? Así es. ¿Cierto? Claro, Jackson no alcanzaba a tener 35 años cumplidos al momento de asumir el cargo. Exacto. Y la Constitución exige 35 años cumplidos. Sí. Entonces, al momento de la elección. Jackson los cumplía... Es Acuario, ya le saqué la... Sí, porque decía, este gallo es raro. Es Acuario, no podía ser Capricornio, no podía ser febrero. Sí, sí. Claro, entonces él habría tenido 35 al momento de asumir, pero no al momento de la elección, y se exigen 35 años al momento de la elección. Cosa que Boric sí tenía. Ahora, las declaraciones de Jackson posterior a su renuncia, bueno, muchos hablaron de que se victimizó, y la verdad que algunos, bueno, personalmente me pareció que sí, un poco víctima sus declaraciones. ¿Cómo te parecieron a ti? Súper víctima, o sea... No, y está bien, yo entiendo, en el fondo uno que está metido en comunicación política sabe que hay ciertos códigos que hay que mantener. En el fondo, si yo hubiera sido asesor del exministro, también probablemente le habría recomendado salir con algo así. Nadie sale diciendo, sí, en verdad la embarré, en verdad todo es culpa mía. Eso es pedirle demasiado a la política. Cosa que tampoco nunca hizo anteriormente, igual. Eso te digo, lo curioso es que el exministro, cuando fue diputado, se mandó un tuit diciendo que, como siempre, los ministros que salen son víctimas, son mártires, sean honestos una vez, por favor. Acá yo también le habría dicho, exministro, si usted le pidió honestidad al resto, usted también podría haber sido honesto. Oye, es impresionante cómo siempre tienen un tuit como si se lo hubiesen hecho para ellos mismos. Es una cosa, pero es impresionante. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Cierto? Ya, ahora, bueno, que Jackson se va. ¿Qué irá a hacer el presidente? ¿Irá a poner a Jackson en alguna situación política? ¿Lo dejará afuera por el tiempo que queda, digamos, de gobierno? Por otro lado, el ministro Montes, ¿qué va a pasar con Montes? Sí. Dicen que hubo una comida que se juntaron las izquierdas, digamos. ¿Ah, sí? Sí, que no llegó, Paulina Bodanovich, no llegó. Obviamente, bueno, los que en el fondo han sido claros en estar en contra también de que el exministro Jackson no asistieron a la comida. Perdón, y después vamos qué viene al después, pero me quiero quedar con la comida un segundo. Dale. Esa comida yo también la escuché por ahí, también estuve reporteando, y es impresionante porque pasa una coyuntura. No fue ningún senador del PS. Sí. Y los senadores del PS están muy enojados con el gobierno. Sí. Elizalde es un caso raro porque era senador del PS hace un rato y ahora es ministro, pero el resto tenéis a la Paulina Bodanovich, que es la presidenta del partido, a Durresti, a Fidel Espinosa, a Juan Luis Castro.
Gastón Saavedra. Bueno, todos ellos no fueron, menos Elizalde, obvio. Elizalde Claro, fue, Elizalde porque lógico. es ministro. Sí. Y hoy día tú tienes a un partido socialista que está muy fragmentado, porque los senadores están muy en contra del gobierno y los diputados están muy a favor del gobierno. Sí. Claro, porque son de una generación más joven, comparten ciertos códigos con el Frente Amplio, pero el Partido Socialista está muy anti-Frente Amplista. Es impresionante. Y eso ya da para un programa entero, en el fondo. Podríamos explicar por qué. Esto yo creo que tiene mucho que ver con que primero el Frente Amplio quería deshacer al Senado. Acuérdense que en la primera convención constitucional la propuesta eliminaba el Senado. Entonces los senadores socialistas decían, oye, nos quieren acabar con la pega, en el fondo. Y el Senado, que todo el mundo puede estar de acuerdo que ha sido un ente necesario para la República, en el fondo. Porque al tener gente un poco mayor... O sea, sí, aparte después de los diputados, menos mal que están los senadores. Por eso, porque... digo, o sea, mantiene un poco la calma, en el fondo es como el hermano mayor, en el fondo. Y hay otras razones por las que también se argumenta por qué los senadores del Partido Socialista están tan enojados con el Frente Amplio. Yo creo que tiene que ir con la génesis del Frente Amplio, que fue un poco, venían de hijos de la Concertación y se llegaron a matar al padre. Acuérdate de la famosa frase de Jackson, nosotros tenemos valores distintos, somos mejores de la generación que nos antecedió. Sí. Bueno, la generación que nos antecedió son estos senadores socialistas que no fueron a la comida. Exactamente. Oye, y a todo esto lo que pasó con el presidente que salió a agarrar un... ¿Cómo se llaman estos? ¿Megáfonos? Sí. Y se hizo parte de una protesta contra él mismo. ¿Cómo? Pero dicen que estaba más armado que... demasiado armado. Que caso muñeca. Sí, sí, de hecho que el que le pasó el megáfono era una persona, o sea, todos tenían nombre y apellido, y estaba como... A ver, explícanos un poco de eso, ¿cachaste algo de lo que pasó? Sí, explicamos para la gente que está en la casa, sobre todo hoy día sándwich, que hay más gente en la casa, entonces también un saludo a todos los que tenemos que trabajar en un día así. La ministra Orellana parece que le dijo, Gabriel, baja. Baja a agarrar el micrófono. Pero incluso aunque ella no le haya dicho, yo creo que él habría igual, porque al parecer hubo un montaje, como tú bien decías. No sabemos qué tan grande fue el montaje. Yo no quiero hablar más de la cuenta, no quiero pensar mal. No estoy diciendo que toda la gente que haya estado protestando haya sido como... parte del cargo. Haya sido parte del montaje. Pero sí sabemos que hubo un montaje al menos en la cúspide, en la cumbre de esta protesta, porque como tú bien decías, Carla, quien manejaba a este grupo de protestantes es primero un funcionario de la Municipalidad de La Pintana, que más encima estaba en su horario laboral, no se había pedido día administrativo. Segundo, este funcionario gana más de 5,7 millones de pesos. O sea, tiene un sueldo altísimo. A mí me encantaría que me pagaran esa plata y al mismo tiempo me dejaran salir a protestar. Tercero, el tipo está en un ¿cómo se dice? Comité, en el MIMBU, porque este gallo es dirigente de barrios, cosas así, y en ese comité ahí están los últimos 3 ministros de vivienda, hay varios alcaldes, hay un montón de gente de mucho poder. Entonces la pregunta es, ¿por qué un tipo que tiene tanto acceso al poder tiene que ir a protestar frente a la moneda? Sí. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro, bueno. Perdón, entonces todo eso hace pensar que... y más encima... pero era natural, digamos. Más encima cuando el presidente Boric sale y agarra el megáfono... Ahí lo tenemos, ahí lo estamos mostrando ahí. El resto de la gente, en vez de empezar a gritarlo, a ir en contra de él, en el fondo, claro, lo que era la lógica de lo que estaba pasando. Sí, o sea, por algo estaban protestando en la moneda. Nadie protesta en la moneda en apoyo al presidente, sino que en contra del presidente. Oye, el resto de la gente empieza con una éxtasis y lo empiezan a aplaudir, lo que también hace pensar que era más bien una barra brava que en apoyo al presidente, más que pobladores protestando porque no tienen casa. Sí, ahora... ¿qué irá a pasar ahora con toda como el gobierno irá a hacer realmente un cambio de gabinete ahora con toda esta situación que se está viviendo? Bueno, ahora UDI dijo vamos a conversar, y ahora todos vamos a conversar. Pero, ¿qué te pareció igualmente la presión? ¿Funcionó entonces la presión de la acusación constitucional? ¿Les funcionó? Funcionó, pero acá yo quiero ser bien claro, funcionó en gran parte no porque la haya protagonizado o promovido republicanos o porque la UDI se haya bajado de la mesa de las pensiones. Funcionó sobre todo porque el gobierno se empezó a dar cuenta que había gente del propio oficialismo que estaba apoyando la acusación. Sí, ese era el problema. Entonces contaron los votos. La oposición en Chile, sobre todo en la Cámara de Diputados, no cuenta con una mayoría. Entonces no cuentan los votos suficientes como para apoyar por sí solos una acusación constitucional. Pero ya cuando se sumaba Pamela Giles, se sumaba el Partido de la Gente, se sumaba
incluso algunos diputados oficialistas, la moneda sacó las cuentas y se dio cuenta que no era Claro, posible salir o de sea, en ahí. el fondo fue igual, un apoyo a... Obviamente el presidente lo apoyó porque en el fondo dijo, bueno, entonces Jackson no tiene por dónde por 5 años más. O sea, le iba a ir, era una muy mala señal para él, era para joder, simplemente no poder seguir en la política por mucho tiempo. Así es. Entonces, ahora ¿desde dónde va a seguir Jackson? Eso a mí me... Volvamos claro, a tu Sí, me pregunta. interesa muchísimo. Sí, no sabemos. Yo sí puedo tirar algunas teorías de lo que me ¿Cuál dicta a es? mí. Yo creo que sería un error para el presidente ponerlo en otro cargo público. Yo creo que lo que mejor que puede hacer Jackson es salir de escena, irse del país. Se ha comentado mucho que él tenía intención después de ser diputado. Él ha dicho, incluso igual que Camila Vallejo, que no se iban a repostular. ¿Te acuerdas? Antes de que el presidente Boric saliera electo. Sí. Ambos querían estar fuera por un rato. Yo les creo. Claro, por supuesto sabían que si Boric ganaba los iba a llamar, pero igual habían tomado la decisión de irse sí o sí. Y siempre se ha comentado que Giorgio Jackson tiene ganas de hacerse un posgrado en el extranjero. Sí. Este tipo de ingeniero. Sí. A diferencia del presidente Boric, él terminó su carrera. Entonces... Perdón, eso fue gratuito, pero refiero a que él podría hacerse un posgrado. En el fondo, el presidente Boric no puede hacerse un posgrado porque no terminó la carrera. Eso quería decir. Oye, Entonces, sí. perdón, pero Dale. él se puede ir afuera a hacer un posgrado y yo Mm. creo que le serviría mucho, pensando, o sea, yo no comulgo mucho con las ideas de Jackson, entonces, pero si yo fuera partidario o asesor de él, le recomendaría eso. Muchas veces lo mejor es hacer una travesía en el desierto, salir, volver incluso más formado y perfectamente puede volver a iniciar una carrera. Oye, un paréntesis, quiero ver si tú lo viste, porque esto lo vi este fin de semana, que es un reel, sí, exactamente, que sale Giorgio Jackson. No se los mandé al grupo, a ver mi WhatsApp. Sale Giorgio Jackson y dice, yo no mezclo los pitos con el alcohol porque me pega mal. ¿Eso es verdad? Sí, pero es un video bien antiguo. Sí, pero ya está pelado. Sí. Es que está pelado con de la Sí, ya- universidad. no, po. pero estuvo con pelo harto tiempo. Sí, de tiene hecho, razón, uno lo ve sí. con pelo y parece otra persona. Sí. Eh, O sea, cuando fue presidente de la FIU tenía pelos, es verdad. Ya, Sí. esto fue posterior. Pero no era Y pelado, dice, no no, estaba- yo lo que trato de no hacer, trato. Sí, pero no se pelaba No como mezclo ahora. la Yo creo- marihuana con el alcohol. o sea, pero, no, puede haber sido diputado. sí, pero, a ver, pero pero ¿cómo es posible? O sea, ya, si yo entiendo, si todo el mundo... Pero esas cosas están ahí. Claro, no es lo que Como- se espera de una autoridad, sobre todo cuando estamos tratando de dar ejemplo a los más chicos. Obvio, no que estoy se alejen diciendo de que la hoy, droga. qué gravedad, pero se Sí, entiende que igual sí. es como tan... Este tipo de cosas que existen y están ahí. Pero es que, Carla, es lo mismo que estamos hablando antes. Es la gente que se para frente a una cámara y se manda frases del tipo: nosotros tenemos valores distintos a la generación que nos antecedió. Somos más puros, somos seres más morales. Mira, incluso el tema del escándalo de fundaciones, que hemos hablado otras veces y siempre volvemos a lo mismo porque es un escándalo muy grande y nos va a acompañar quiero tocar ese tema durante también meses. en una cosa. Yo el fin de semana estaba en un asado conversando con unos amigos y decíamos, pero estos tipos cómo fueron tan torpes de dejar tantas huellas que los pillaran tan rápido. Yo creo que la respuesta es porque se sentían superiores. Se sentían moralmente superiores y no pensaron que los iban a agarrar. Y por eso fueron muy ingenuos. Ahora, mira, me pasa también, obviamente yo creo que una conversación que todos en la casa tenemos ahora. Es como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, porque independiente de que el caso Fundaciones, sí, caso Fundaciones heavy y todo, bueno, yo tengo una lectura personal en esto. A mí me parece que esto ha sido siempre y que se espanten por los miles de millones que se roban, se lo han robado eternamente. Pero qué bueno que ahora se diga, un poco más, pero que Sí. porque tanto derecha e izquierda han hecho exactamente lo mismo. Entonces ninguno tiene mucha cara para salir adelante y es cosa de buscar también, si no tengamos memoria para todos, no solamente para ellos haciendo Twitter, sino que también para los de derecha que están hoy día en el poder y veamos lo que hacían antes también, o imágenes de ellos en el Opus Dei, etcétera, etcétera, porque realmente son hermosos, tenemos una debilidad mental que no nos acordamos de las cosas que pasaron en nuestra historia. Independiente de eso, el caso Polizzi, por ejemplo, de esta chica, es bien ordinario finalmente, es bien ordinario. Y le han dado, y le han dado, y le han dado, y le dan, y le dan. Y tú decís, ya, ¿qué tanto? Y se compró que 300 lucas en calzones, no son ni 6 calzones eso. Pero independiente también, porque es vulgar. ¿Se entiende? Nos Sí. estamos como concentrando en temas que... Hablemos, es verdad lo que Sí. dice, si pusiéramos un poquito de energía... Ahí está la policía. Ahí está, policía. En solucionar los problemas, ¿cachai? Como que ese poquito de energía que dijo Jackson, de hecho, una pizca, dijo. ¿Ah?
bueno, pero no se pone ahí el foco. Por algo pasa que el foco sale del lugar importante, de donde se deben hacer los cambios, porque ¿qué va a pasar finalmente con las pensiones? Sinceramente, esto es un tema que lo hemos conversado. Mira, no sé si fue cuando fue el viernes, espérate, estuvimos con un invitado que nos habló de las pensiones y nos dejó como súper claramente, Giordano, que las pensiones en el fondo, si el 6% es para la gente y tiene que ser solidario, ya. Obvio, Giordano es de izquierda, una pensión izquierda. Pero él te la pinta de una manera que es muy comprable también, ¿cierto? Y viene Fontaine, por ejemplo, y te dice todo lo contrario. Ya. Y después tú le preguntas a la gente y la gente tú no sabes si realmente sabe o no sabe. Pero lo que sí sabe es que quiere su plata para ello. Sobre todo porque son temas complejos. Son temas súper complejos que llevan años de que no, de hecho no se ha podido hacer mucho al respecto. Entonces, ¿qué va a pasar con esos temas que son importantes y que hoy día supuestamente se van a sentar a conversar? Ya, vamos a conversar de eso. ¿Va a salir algo importante de eso? Porque hay un conflicto real ahí que no se ve una solución. Yo creo que la única chance de que salga algo en materia de pensiones o en materia del pacto fiscal, que ¿te acuerdas? Estábamos acá en el programa cuando lo anunciaron, es que el gobierno se abra de forma sincera y de forma bien amplia a conversar con la oposición. Por una razón súper simple, porque no tiene los votos. Hoy día no tiene los votos para aprobar ninguna reforma sin la venia de la oposición. Claro. Entonces ahí se origina lo que en políticas públicas se llama el poder de veto. Hoy día la oposición tiene un poder de veto. Y tú tienes que saber, cuando tú eres el actor que manda, el actor que manda la propuesta, el actor que tiene la billetera, el gasto fiscal, que es el gobierno, si tú no tienes el poder de veto, sino que lo tiene la oposición, tú estás obligado a sentarte a conversar. Y no solamente conversar, a decirle tus términos, sino que también a hacer ya qué te interesa a ti en el fondo. Y este dibujo, esta fórmula que está hoy día puesta, que tiene que ver con que no es una fórmula, una antifórmula finalmente, como que el gobierno no pueda gobernar. ¿Cuánto tiempo llevamos así? Harto. Por lo menos yo creo que desde el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida. Pero me refiero de gobiernos, porque ha sido muy complicado por supuesto. hacer políticas públicas. Sí, yo creo que donde está el quiebre, se nota el quiebre súper preciso cuando cambió el sistema electoral. Y no es que yo sea un defensor del sistema binominal, al contrario, a mí no me gustaba, yo consideraba que había que cambiarlo, pero siento que el remedio fue peor que la enfermedad. Porque a partir del nuevo sistema proporcional, que es súper complejo, pero de repente algún día lo vamos a explicar más con pera y manzana, desde entonces ningún gobierno ha tenido mayoría en las cámaras. Claro. Y el sistema presidencialista, a diferencia del parlamentario, que es lo que vemos en Inglaterra, en España, en general en Europa, donde el primer ministro siempre tiene una mayoría en el Congreso y por eso lo ungen de primer ministro. En el sistema presidencialista, en cambio, puede pasar que el Ejecutivo no tenga mayoría en el Congreso. Claro, y eso es súper complicado. Cuando el presidente es minoría en el Congreso, no puede hacer nada. Claro, entonces de alguna manera puede ser una debilidad. Ahora, dicen algunos analistas que ahora, si la derecha llegara a... Bueno, falta mucho y es lo que hemos hablado también, los tiempos políticos son súper distintos, o sea, podríamos estar hoy día pensando de una manera y en 3 días más, no sé, pasa una cosa totalmente distinta. Entonces, como que si el camino va así, quizás cuando ahora saldría a la derecha, que se ha hablado de Belín Matei, ¿cierto? Mucho, pero también ha salido Kast también como ganador. Se le está dando, como que él sería el próximo presidente de nuestro país. Y ahí se tendría como en un congreso de derecha también, y sería más fácil. Y algunos dicen, claro, que se va a replicar la votación del Consejo Constitucional, donde efectivamente el Partido Republicano lo fue muy bien, pero ojo, que la elección fue súper distinta, mucha gente votó por los republicanos porque estaban en contra del proceso, en contra de una nueva constitución, también por el tema de seguridad. Y acá hago un paréntesis, yo no tengo ninguna duda que si el tema de seguridad sigue siendo tan delicado como hoy día, al momento de la elección, a la derecha le va a ir bien. Pero eso no significa que le va a ir tan bien como le fue en el Consejo, porque insisto, son elecciones distintas. Piensen en una sola cosa, llevamos recién 1/3 del gobierno, quedan 2/3. Cuando estábamos en el tercio del gobierno de presidente Piñera, del segundo gobierno de presidente Piñera, todavía no había estallido social, etc. Los candidatos naturales eran Lavín y Jadwe, eran los que más primaban en las encuestas. Y ninguno de los dos llegó a la papeleta, ni Lavín ni Jadwe. Entonces, nadie pensaba que Boric iba a ser presidente. El mal del alcalde.
Claro, Que como que le cuesta muchísimo, muchísimo llegar. Oye, pero aparte de eso, nadie pensaba que Boric iba a ser presidente. No sonaba. No. Era un diputado más del montón. Entonces hoy día puede que un diputado más del montón o un alcalde más del montón o lo que sea, puede terminar siendo presidente en 2 años y medio más. Exactamente. Ahora me gustaría también hacer un análisis de lo que está pasando en Argentina. Que es bien impactante lo que está pasando en Argentina con esta mayoría, un porcentaje, una locura, 30% creo que fue a Milei, una cosa totalmente, bueno, no sé, para muchos espantosa, terrible, lo peor que puede haber y que puede pasar con este loco en el poder. Claro, una especie de Trump o Bolsonaro. Un tipo, claro, tiene una figura bien de loco, en el fondo. ¿Te acuerdas que a este París pelo. un día le hicieron una entrevista y le sacaron a Milei y le dijeron, se fue a juntar con Milei? ¿Ah, y sí? Sí, antes de las elecciones, y él se hizo como que le bajó, ¿no? Ya. Como que nada que ver, pero sí, Claro, un tipo que se viste raro, que tiene este pelo bien raro, en el fondo, y tiene ideas bien estrafalarias, que algunos las comprenden, otros no. Yo la verdad no me cuesta comprenderlas, como esta cuestión de dolarizar la economía argentina. ¿Y lo de los Yo soy órganos, economista. qué pasa con eso? Que se ha hecho tantas, que habla de venta de órganos y cosas así. Donación de órganos, claro. Sí, O sea, ¿cómo es? hay una teoría dentro de los libertarios extremos de que Sí. todo debiera estar dentro del mercado, incluso la donación de órganos. Me parece una locura. No, sé, al contrario. No, o sea, por eso te digo, porque sí. esa teoría, porque te la pregunto y que la digas tú, porque es extrema. O sea, estás muy cerca de lo que se llama el anarcocapitalismo, que es la visión más extrema del libertarismo, que dice que no debería haber gobierno. Todo debería ser transacción entre privados. Incluso la defensa o la seguridad debería ser de empresas privadas. ¿Por qué se da este fenómeno? Ya, primero me gustaría explicar en breves palabras qué es lo que pasó ayer. Porque mucha gente piensa que ayer tuvimos la primera vuelta en Argentina y no es así. Era la primaria. Lo que pasa es que los argentinos tienen un sistema que se llama las PASO. Entonces las primarias, no recuerdo la obligatoria, anticipadas, bueno, después puedo ver la sigla, pero, Exacto, sí. pero son primarias obligatorias. Y son tan obligatorias que incluso si un partido o pacto tiene un solo candidato, igual debe ir a las primarias. Entonces eso es lo que le pasó a Milei. Milei es el único candidato de su partido, pero igual tenía que participar en las primarias. Claro. En cambio, Bullrich con Larreta, que eran los dos candidatos del PRO, del partido Macri, el partido de derecha tradicional, la coalición se llama Juntos por el Cambio, iban los dos. Massa también, el peronismo iba con otro candidato. Entonces para Bullrich o Larreta o para Massa eran importantes estas primarias porque veían quién pasaba la primera vuelta. Para Milei también eran importantes, porque él ya estaba en la primera vuelta, eran importantes para saber cuánto peso tenía. Claro. Y esa fue la sorpresa, Sí. porque muchos sabíamos que Milei iba a sacar una alta votación, pero yo en lo personal pensé que él iba a estar bajo la suma de Bajo los los 20 candidatos... era como- no, más bajo la suma de los candidatos de Macri, Sí. de la derecha tradicional, y bajo la suma de Massa y los candidatos del peronismo en general. Entonces, esa es la gran sorpresa. Milei arrasó porque fue el más votado y porque le ganó a las grandes coaliciones. Entonces, hoy día se enfrenta a la primera vuelta solo como el candidato con más chances de ganar. Pero por lo mismo, Roberto, este fenómeno de una derecha, de ese tipo de derecha, ¿cierto? Que haya tenido este resultado. ¿Qué pasa socialmente para que eso se dé? ¿Qué Más en pasa? la sociedad como en Sí. la Argentina también. O sea, como decía, la dolarización de la economía y todo eso, claro, es una medida desesperada ante un momento desesperado que está viviendo la economía argentina. Porque si a nosotros nos ha pegado la inflación y nos ha pegado la economía post-pandemia, en Argentina ha sido 1000 veces peor. Y de hecho, todos hemos escuchado la historia del dólar blue, cómo se ha ido saliendo del dólar tradicional. Al fondo nadie confía en el Banco Central, hay una política, hay una clase política de la cual se desconfía y al contrario de la cual hay harta crítica. Entonces cuando pasan esas cosas en los países surgen liderazgos alternativos que pueden ser demasiado extremos o demasiado alternativos al fondo, Claro, con ideas claro. locas. Y como digo, ya hay gente que dice yo no comparto las ideas, pero ante la urgencia, chao, lo voto. Que será un poco, que no creo, no sé si los chilenos actuarán tan extremadamente, pero como lo que, a ver que 3 millones y tanto hayan votado por republicanos, por ejemplo, que tampoco era tan esperado que se arrasara, pero republicano tampoco es Milei, digamos. No, republicano yo creo un poco más tradicional que Milei.
porque Kast es un personaje muy tradicional, viene de la política tradicional, y aparte Kast es un tipo bastante conservador. Milei es muy liberal, Milei está a favor del aborto, ¿cachai? Es otra la lógica. Pero sí, en Chile se ha visto una volatilidad parecida que ante urgencias extremas, medidas extremas. Piensa tú que votaron 3,5 millones de personas por los republicanos. Pero antes había un montón de gente, más, o sea, millones que votaron por Parisi y millones que votaron por la lista del pueblo. Todo en un rango de 2 o 3 años. Sí. Entonces hemos tenido demasiada volatilidad en Chile y hemos tenido también gente que está votando por causas o contra personas o contra ideas más que defendiendo alguna idea. Claro, y el tema de la seguridad, por ejemplo, que tú lo nombraste recién y dijiste, claro, si el tema de la seguridad sigue siendo lo primero que nos mueve, claro, la votación lo más lógico sería que se fuera hacia la derecha. Así es. ¿Cierto? Sí. Pero, claro, pero con las cosas que están pasando, ¿cómo se va a controlar finalmente el tema de la seguridad? Que es un tema que está ahí permanente y que de hecho la sensación es que no se ven muchos cambios. No, de hecho, el otro día revisaba en el diario que el Ejecutivo, el Gobierno, se comprometió con una agenda de seguridad y tenía ciertos plazos. En X mes, a fin de julio, tenía que sacar 30 proyectos, sacó 3, Sí, ponte tú. exactamente. Ahora para agosto necesitaba sacar otro tanto. Y ya tuvimos un traspié hace pocos días en el Congreso, cuando la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar de usurpación, del proyecto de ley de usurpación, pero gran parte del oficialismo votó en contra. Votar en contra de la idea de legislar, para que la gente lo entienda en la casa, significa que no quiere legislar al respecto. Porque en las votaciones en la Cámara y en el Senado se vota primero la idea de legislar y una vez que se aprueba se va al articulado. ¿Ya? Ya, sí. Entonces, por eso son 2 votaciones, en general y en particular. En general es, ¿legislemos o no al respecto? Claro. Ok, legislemos ya, vámonos al articulado. Entonces lo que hace el oficialismo al decir no queremos legislar al respecto, a mi juicio es una bofetada a toda la gente, sobre todo de la violencia rural, sobre todo del sur de la Araucanía, que está sufriendo mucho con las tomas de terreno, con las quemas de terreno, etcétera, y con las usurpaciones. Sí, bueno, están pasando muchísimas cosas. Oye, yo rescaté ¿cómo se llama? Este RIB de CNN fue. Carlos Larraín, yo creo que al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar. ¿Ah? En una nueva edición de Tolerancia Cero, el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, yo estaba media este domingo no fui tan informada como siempre, porque como los niños están interferiados, fui mamá que estudiosa, que había niños en la casa y todo. Bueno, pero dice, en una nueva edición de Tolerancia Cero, el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, analizó en duros términos el actual momento del gobierno del presidente Gabriel Boric, diciendo eso. Yo creo que al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar. Ah, y le dijo a la periodista, le dijo mujer, le dijo. Sí. Y le dijo, ¿me podría decir mi nombre? Le dice ella, porque fue Paula. Sí, Sí. fue bien, no sé, como extremo, No, como y- que de repente unas salidas de madre uno ve de lado y lado, y a veces bueno, Carlos Larraín. Carlos Larraín es un personaje bien curioso, porque es criticado por mucha gente y es adorado por mucha otra gente más. Hay gente que le encanta. Y justamente le encanta por estas salidas que tiene, muy de patrón de fondo, muy Sí. de personaje antiguo. Sí. El mismo hecho de tratar de mujer o de cabrita, podría decir esta niñita. Incluso podría tratar así a la presidenta solista, María José Gatica. Entonces, claro, en el fondo hay gente que le molesta eso. Sí. Y eso se perdió un poco el sentido de la comunicación que estaba diciendo. Se mandó frases ayer, yo vi la entrevista. Ay, sí, lo voy a ver hoy. La puedes Sí, ver no, en, sí, no, sí, obvio, en sí, YouTube. todo lo veo en YouTube. muy Nada interesante. lo veo en la tele, sí. Obvio. A mi juicio fue demasiado duro. Recordemos un poco el contexto. Hoy día Carlos Larraín es candidato, él fue presidente de Renovación Nacional muchos años. Acá yo también quiero hacer un disclosure para que después no me critiquen. Yo soy militante de ese partido. Aunque acá me invitan como analista, uno no puede escindirse de esa condición. Muy bien, ¿eh? Sí, obvio. hay De que- decir las cosas, eso me Obvio, refiero. o sea, no sé si fal- que sea RN, pero que No, sea no, decir. no, obvio que ahí cada No, uno, está muy bien, lógico, obvio, sí. cada uno con su Sí, postura política, obvio. pero yo quiero ser súper transparente en esto. Sobre todo si estoy opinando a alguien Sí, del partido. del partido. Igual, tú sabes, yo siempre trato de ser lo más objetivo posible en todo mi Sí, juicio. lo sé. Pero en el fondo, hoy día Carlos Larraín, que fue presidente del partido, se está postulando como vicepresidente de una de las listas de la senadora María José Gatica. Entonces, claro,
esta lista ha sido posicionada como la más dura, como la más cercana a republicanos. De hecho, ha salido en varios medios de prensa que si, según el Ejecutivo, si ganan ellos, sería más difícil armar acuerdos, etcétera, porque se ve muy así. Y entonces, a mi juicio, Carlos Reina ayer fue demasiado duro. Yo creo, o sea, yo entiendo que tiene que tener ese rol, porque justamente su lista juega un poco eso, pero yo creo que también hubiera sido preferible que hubieran llamado más a los acuerdos, más a la unidad, etcétera. No sé, es lo que me hubiera gustado a mí. Y nada en contra del personaje, al contrario, yo me llevo bien con Don Carlos, pero... Con Don Carlos. Por supuesto, todo el mundo le dice Don Carlos. Don Carlos, empiezo en la parrilla. Bueno, muy bien, muchas gracias Roberto, nos encantó esta conversación, hablamos de todo, obviamente podríamos hablar mucho más, pero te agradecemos mucho. Oye, perdón, y para terminar, una última cosa. Al final de la entrevista le preguntaron a Carlos Larraín si él creía que iba a ganar su lista y dijo, no sé. Bueno, entonces... No, o sea, no, pero he dicho que no. Pero en general uno espera que los candidatos sean mucho más... tajantes, que puesto con la partido. camiseta. Claro. De hecho, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿quién va a ganar en la interna de RN? Y yo les he dicho, es imposible saber porque yo hablo con la gente de las tres listas y las tres listas están súper embalados. Quizás se pasó tantos pueblos que después quiso retroceder y quedó como en la mitad, como que al final quedan todos. Bueno, pero este sábado tenemos elecciones y ahí se va a ver después... Después de las elecciones podemos hablar qué es lo que viene ahora. Sí, también va a estar nuestro querido Marcelo Brunet. También ahí está... Brunet también es militante RN y él es candidato en una lista regional. Sí, por acá, por la región metropolitana. Exactamente. Bueno, vamos a estar viendo qué pasa con todo aquello también. Gracias, Roberto. No, gracias.